Yo voy a tomar dos clases, una de las cuales va a hablar sobre todo del diagnóstico de la trombosis venosa profunda, un pantallazo sobre el tratamiento, sin entrar, digamos, en grandes detalles, excepto que tengan dudas y pregunten. Y fundamentalmente vamos a hacer un estudio de cómo se debe evaluar al paciente con trombosis venosa profunda, a quiénes y en qué momento y si vale la pena, y si nos va a cambiar la conducta en el futuro en ese paciente y a la familia del paciente. Con respecto a la trombosis venosa, ustedes saben que es un problema cotidiano tanto en el medio hospitalario de la internación como en los pacientes que llegan a las centrales de emergencia. Por algo, digamos, estamos haciendo esta clase en el curso de ambulatorio. Fundamentalmente, tenemos que saber que la incidencia global de la trombosis venosa profunda es de 1 en 100 y por año, y desciende mucho en el niño en la edad, digamos, de pediátrica, con 1 a 100.000, y fundamentalmente con las décadas de la vida aumenta la incidencia hasta que llega en el anciano a 1 en 100 y por año, pudiendo llegar a una mortalidad a 3 meses de 15 a 17%. Fundamentalmente la idea de la clase es hacer una evaluación clínica que va a comprender los antecedentes del paciente, una mirada a los factores de riesgo, porque la segunda clase va a hablar más de factores de riesgo, y cómo evaluamos al paciente con la sospecha de trombosis venosa profunda. Con respecto a los antecedentes, es importante cuando llega el paciente y tenemos la sospecha de hacer un interrogatorio exhaustivo si tuvo trombosis venosa previa, si la familia tiene antecedentes familiares de eventos trombóticos, ya sea en territorios habituales como son los miembros inferiores o la embolia de pulmón, y fundamentalmente si esa trombosis ha tenido, digamos, lugar en sitios inusuales, lo cual es, digamos, un punto a favor de que este paciente debe probablemente ser estudiado en el futuro. Dar hincapié en el examen físico para poder hacer distintos diagnósticos diferenciales y llegar a un buen diagnóstico. Con respecto a los factores de riesgo, ustedes saben que tenemos factores de riesgo adquiridos y congénitos. Lo que nos toca ver a nosotros todos los días, tanto algunos de estos casos en internación y otros en el ambulatorio, fundamentalmente el paciente que ha sido sometido a cirugía mayor dentro de un periodo de las últimas 4 semanas, el paciente que es portador de una neoplasia, fundamentalmente colon, pulmón, páncreas, que son altamente trombogénicas, el paciente joven o medianamente joven que ha tenido un trauma reciente, el paciente que está hospitalizado o ha sido hospitalizado y ha estado con una inmovilización prolongada. Especial interés en la mujer embarazada que viene con un miembro inferior, digamos, de distinto diámetro con respecto al otro miembro que también tiene algo de edema. Las mujeres jóvenes o las mujeres en etapa, de la menstruación, que tienen terapia hormonal, y fundamentalmente hincapié en si este paciente que está frente a nosotros nos dice que tiene una trombofilia adquirida. Una mención especial también, tener en cuenta que los obesos tienen mayor facilidad, en general algunos de ellos tienen vida sedentaria, el tabaquismo y los viajes prolongados por más de 6 horas se asocian con trombosis venosa profunda. Es el paciente que llega a la guardia después de haber hecho un viaje de más de 8 horas. Dentro de los factores de riesgo hereditarios, un rápido paso porque la otra charla va a hablar de esto: déficit de antitrombina 3, que si bien no es el más prevalente, tiene una alta incidencia de recurrencia; el déficit de proteína C, proteína S, el factor 5 Leiden, que es una alteración genética cuya expresión fenotípica es la resistencia a la proteína C activada; la mutación del gen de la protrombina 20210, y de menor importancia, puesto que se ve mucho menos, la mutación del gen de la metilén tetrahidrofolato reductasa
que está asociado, digamos, como causa genética de la hiperhomocistinemia. Hay algunas causas mixtas que algunos dicen desconocidas porque no queda claro, digamos, el origen o la causa, mejor dicho, de la TBP, que es fundamentalmente el aumento del factor 8, del factor 9 y del factor 11. La resistencia a la proteína C activada, cuando no está originada en la alteración genética del 5-Leiden, generalmente asociado a aumento del factor 8 o algunos pacientes que están en diálisis, y la hiperhomocistinemia leve, que no se explica en los pacientes que generalmente uno les dosa los folatos, la vitamina B6 y B12 y no encuentra, digamos, una causa de por qué el paciente la tiene. Por eso es que en algunos casos queda como de origen desconocido. Con respecto al examen físico, fundamentalmente el paciente, hablando especialmente de los miembros inferiores, el paciente se va a presentar con dolor, cuya magnitud va a ser de diferente intensidad según si tiene una trombosis proximal y extensa, en cuyo caso el dolor es mayor, y también el edema con aumento del diámetro, especialmente cuando viene desde ilíaca comprometiendo las venas proximales y distales. Los pacientes suelen tener eritema como consecuencia en parte también del trastorno en el retorno venoso, entumecimiento y cianosis. Son, digamos, los 5 elementos clásicos para poder pensar que nuestro paciente puede tener una trombosis venosa profunda. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, uno los puede hacer fundamentalmente si ha hecho un buen diagnóstico de la trombosis venosa, y para ello, digamos que uno se suele guiar fundamentalmente en clínica por el modelo clínico de Wells, donde lo que hace es tratar de ver distintas situaciones que puede tener nuestro paciente y con qué presentación se tiene, digamos, y darle un puntaje, un score, que según el número que tenga, la probabilidad de tener una trombosis venosa será mayor o menor. Es decir, ver si nuestro paciente tiene cáncer activo, si se encuentra en tratamiento actualmente o lo ha tenido en los últimos 6 meses, le da un score, un puntaje de 1. Si el paciente está paralítico, tiene una paresia o una inmovilización reciente de los miembros, también score de 1. El reposo en cama por más de 3 días o una cirugía mayor en las últimas 4 semanas le asigna el puntaje de 1. Edema de todo el miembro inferior, dolor a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo, aumento del diámetro que debe ser mayor a 3 centímetros, siempre y cuando se mida por debajo de la tuberosidad tibial a 10 centímetros de ella, aún con el paciente asintomático, que el edema esté claramente presente en el miembro afectado, un score de 1, las venas colaterales superficiales, no por supuesto las varices, porque esto es de una insuficiencia venosa crónica, tenemos puntaje de 1, y se resta -2 si el diagnóstico alternativo tan probable o más probable que TBP. De tal manera que si nuestro paciente tiene más de 3 puntos o 3 puntos, la probabilidad de tener una trombosis venosa profunda supera el 75%. Pero si tiene un punto nada más, baja al 17%, ¿sí? Así que en realidad esto es muy importante a tener en cuenta cuando uno se maneja fundamentalmente con la clínica antes de pasar a los otros elementos de diagnóstico. Por lo tanto, los pacientes con signos y síntomas típicos más un factor de riesgo, vemos que tienen 85% de probabilidad de tener TBP, mientras que los que tienen presentación atípica y no presentan ningún factor de riesgo, fíjense cómo la probabilidad cae al 5%. Muy bien, y con respecto al diagnóstico, antes de ir al ecodoppler venoso, fundamentalmente sepan que desde el punto de vista de la clínica es importante que sepan cuando un paciente puede tener un quiste de Baker, que es uno de los diagnósticos diferenciales,
son los pacientes que generalmente son artrósicos, que tienen las rodillas muy comprometidas, con dolor localizado en el hueco popliteo que baja hacia la zona de la pantorrilla. Saber que es una probabilidad, y fundamentalmente también el paciente que tiene una celulitis y un gran linfedema serían otros de los diagnósticos a tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. Con respecto al diagnóstico desde el punto de vista de métodos de imágenes, hoy en día el ecodoppler venoso es el test de elección y toma las características de ser un pretest de alto a moderado, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Esto en los últimos 10 años ha subido gracias, digamos, a la experiencia de los especialistas en ecodoppler, ya que la sensibilidad y especificidad en años anteriores no lograba el 90%, 86 o 89%. Si nosotros tenemos un pretest clínico moderado o alto, es decir, un score de Well de 3 o más, y nuestro ecodoppler da positivo, indudablemente tenemos el diagnóstico confirmado de trombosis venosa profunda. Y entonces nuestro valor predictivo de los estudios y de la clínica será del 100%. Ecodoppler positivo, pretest moderado alto, 100% de valor predictivo positivo. Ahora bien, si estamos en una situación donde desde el punto de vista clínico tenemos un pretest moderado alto, pero con un ecodoppler negativo, en muchos centros y en muchos guardias se puede pedir un dímero D. Si el dímero D es negativo, no hace falta más estudios debido a que tenemos un ecodoppler negativo y el pretest es moderado. Pero si el dímero D es positivo, lo que entonces nos obliga es a elegir otro método diagnóstico como la venografía, o bien a este paciente hacerle un ecodoppler seriado. Si el pretest es bajo, lo que puedo hacer es, mientras espero a quien me va a solucionar el tema de imágenes, pedir un dímero D. Si el dímero D es negativo, no hacen falta más estudios porque directamente nuestro paciente no tiene TBP, y si el dímero D, aún con un pretest bajo es positivo, tengo obligadamente que ir a un ecodoppler venoso. Lo que es muy importante también tener en cuenta que el dímero D, si bien digamos es altamente sensible, tiene una alta sensibilidad, tenemos que tener en cuenta que la especificidad, también si bien es alta, tenemos que tener en cuenta que hay patologías como los pacientes que están traumatizados, los pacientes con cirugías, por ejemplo, que nos puede dar un falso positivo y nuestro paciente no tener una TBP. O sea que también hay que evaluarlo en qué contexto nosotros vamos a pedir este dímero D. O sea, un paciente que viene por guardia y no ha tenido ningún accidente, ningún traumatismo, y no tenemos una cirugía reciente en los últimos 7-10 días, realmente el valor predictivo negativo o positivo va a tener gran importancia. Pero si nuestro paciente está contaminado, entre comillas, con otras patologías quirúrgicas, traumáticas, etcétera, tener en cuenta que puede ser, digamos, un falso positivo también. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos a un paciente con trombosis venosa, la pregunta, digamos, oficial es si es portador o no de una trombofilia, o si el paciente, digamos, ha vivido una situación donde ha tenido un factor de riesgo adicional y entonces ha presentado una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta qué se entiende por trombofilia, cuándo debe sospecharse una trombofilia, cómo y a quién debe estudiarse, cómo debe tratarse este paciente y si tiene que tratarse en forma diferente o no, eso vamos a discutir en la segunda clase. Y fundamentalmente, una vez identificado el paciente, cómo debo hacer el manejo de las situaciones de riesgo. En realidad, clásicamente, esta es la definición, digamos, o el concepto de trombofilia.
es el paciente que ha presentado una trombosis espontánea antes de los 45 años, que lo ha hecho con un desencadenante menor, como estar 2 o 3 días en cama con una bronquitis, una neumonía, que fundamentalmente la trombosis se produjo a pesar de la profilaxis adecuada durante la situación de riesgo a la que estuvo sometido. Importantísimo la historia familiar de trombosis, o que el paciente tuvo historia de trombosis y vuelve a repetirla. Generalmente repiten en la misma zona donde se tuvo la primera trombosis y sin causa desencadenante, muchos de ellos. La trombosis en sitios inusuales, las trombosis del territorio esplácnico, por ejemplo, las trombosis cerebrales, trombosis de miembros superiores, la trombosis durante el embarazo, con o sin anticoncepción, o en aquellos pacientes que hacen trombosis con terapia de reemplazo hormonal, y fundamentalmente las mujeres jóvenes que, si bien no tuvieran trombosis clínicamente detectable, presentan pérdidas embriofetales a repetición y enfermedad vascular placentaria. Estas son, digamos, las distintas características que nos permiten a nosotros sospechar, por lo menos nos autorizan a sospechar de un paciente con trombofilia. Nosotros podemos tener una trombofilia muy probable, poco probable, o el paciente que no tenga una trombofilia. Entonces, en un paciente ¿cómo lo voy a estudiar? ¿Con qué estudios lo voy a estudiar? Una trombofilia muy probable, en un paciente con un evento trombótico no provocado, o bien con uno de los siguientes criterios: que sea menor de 45 años, como dijimos recién, evento recurrente, historia familiar, trombosis cerebral, visceral o en sitio inusual, o bien la mujer que presentó 3 o más abortos espontáneos. Si ese paciente, por supuesto, se anticoagulará al menos 6 meses, pero me veo obligado a hacer los estudios tanto de alta como de probabilidad intermedia para trombofilia. Si el paciente tiene una trombofilia probable, pero realmente tiene más de 45 años, con un evento no provocado, o un paciente sin tener en cuenta la edad, embarazo, puerperio, anticonceptivos orales, hormonoterapia, o bien una TBP-TEP extenso, luego de una cirugía o de inmovilización, también lo voy a anticoagular 6 meses y deberé hacer sí o sí también los estudios de alta probabilidad para trombofilia. Y aquel que yo pienso que no tiene trombofilia lo voy a anticoagular un mínimo de 3 meses, esto dependerá un poco de la localización de la trombosis. Hay trombosis proximales que realmente conviene anticoagularlas 6 meses, pero voy a suspender el tratamiento y no voy a hacer estudios de trombofilia, no harán falta, pero sí tendré que decirle que debe hacer profilaxis según a la situación a la que se exponga en el futuro. Y entonces, ¿a qué llamamos estudios de alta prioridad? Fundamentalmente aquellos que son bastante frecuentes en su presentación cuando uno busca trombofilia, y dos de ellos son la resistencia a la proteína C activada, son los que más se repiten como positivos en la búsqueda de explicaciones para la trombosis, el factor 5 Leiden, algunos pacientes tienen homocisteína elevada, y mucho respeto a la presencia del anticoagulante lúpico como trombofilia adquirida. Obligadamente es un estudio de alta prioridad cuando sospechamos que el paciente es portador de trombofilia, ya sea congénita o ya sea adquirida. Y los estudios de prioridad intermedia, la llamamos de prioridad intermedia en realidad por la prevalencia, que es más baja que las de alta prioridad, el déficit de proteínas C y S, los anticuerpos anticardiolipinas y el déficit de antitrombina 3. Los de baja prioridad en realidad son las mutaciones en la molécula del fibrinógeno, las disfibrinogenemias,
que realmente son muy difíciles de diagnosticar porque se requiere de centros altamente especializados en estudios moleculares, el fibrinógeno elevado, la mutación del gen de la metilén-tetrahidrofolato reductasa, que tiene que ver con la hiperhomocistinemia en parte, y si vemos aumento de factor 11 o de factor 9, también considerarlos, si no encontramos otras causas, considerarlos como probables causas de trombofilia. Lo que queda claro es que los pacientes que deben continuar tratamiento una vez instituido en forma indefinida son fundamentalmente estos 4 casos. El paciente que tiene eventos recurrentes, que ha hecho más de 2 trombosis venosas profundas sin causa desencadenante, espontáneas. El paciente que tiene déficit de antitrombina 3, porque en realidad estos pacientes son de baja prevalencia, pero tienen una alta incidencia de recurrencia y de eventos riesgosos, como embolias de pulmón fatales. El paciente que es portador del factor 5 Leiden homocigota, no el heterocigota. El paciente que tiene más de un defecto combinado, por ejemplo, un antitrombina con un Leiden, o por ejemplo un Leiden y una mutación del gen de la protrombina 2210, y el anticoagulante lúpico cuando el paciente ha hecho incluso más de una trombosis. Los que deberían hacerlo al menos 6 a 8 meses de tratamiento anticoagulante, el cáncer activo. En realidad el cáncer activo es hasta que suceda lo que tenga que suceder, es decir, si logramos llevar a remisión al paciente, uno puede cuestionarse de suspender el tratamiento, pero si han pasado 18 meses y el paciente sigue con un cáncer activo bajo tratamiento quimioterápico, radioterápico, estamos obligados a seguir el tratamiento anticoagulante. La inmovilización, el paciente que ha hecho una trombosis venosa y está parapléjico, sabemos que esta va a ser su situación, con lo cual no es conveniente suspender la anticoagulación, más si se encuentra algún factor. Indudablemente que este no va a ser un paciente al que vamos a elegir estudiarle trombofilia, en general que tuviera una trombosis que le hubiera comprometido la vida, muy extensa, que tuviéramos duda que tuviera por ahí un anticoagulante lúpico, por ejemplo. En ese caso sí, pero los pacientes en general se tratan sin estudiarse otros factores cuando tenemos movilización como una paraplejía. En los déficits de proteína C o S, en realidad se ha visto, hay estudios últimos que se puede suspender la anticoagulación después de haber logrado una buena recanalización del trayecto trombosado, sobre todo si el déficit es leve. Estos pacientes no tienen una alta recurrencia de trombosis, por lo tanto, a diferencia de años previos donde se era muy estricto con mantener la anticoagulación de por vida, como se están haciendo revisiones a mediano y largo plazo, estos pacientes no tienen una alta prevalencia de TBP. Y se puede continuar el tratamiento anticoagulante cuando el paciente tiene un riesgo de sangrado estándar y, por ejemplo, no recanalizó o el dímero D sigue dando positivo, que es uno de los elementos que se tiene como diagnóstico para poder suspender con más tranquilidad cuando se termina el tratamiento anticoagulante. En todos los demás casos, entonces se puede suspender el tratamiento, a menos que el cáncer esté activo, continúe la inmovilización o el paciente tenga una insuficiencia venosa severa. Estos casos a veces son, digamos, bastante no fáciles de definir porque son pacientes generalmente obesas, sedentarias, con un gran terreno varicoso y si han hecho una trombosis venosa profunda, realmente uno puede darse el lujo de proseguir la anticoagulación más de 6 meses, 18 meses hasta haber recanalizado totalmente y algunas quedan antiagregadas. Pero si la paciente realmente nos parece de alto riesgo, habrá que seguirle un tratamiento anticoagulante prolongado. ¿Cuándo se debe suspender el tratamiento? Fundamentalmente aquella trombosis venosa profunda en su primer episodio, donde no se encontró trombofilia, donde hubo un factor desencadenante, claro,
donde el paciente le encontramos un paciente joven, que le encontramos un factor 5 Leiden, pero que es heterocigota, y esto tiene que ver porque algunos de nosotros acá podemos ser portadores heterocigotos de un Leiden y en realidad podemos hacer una vida totalmente normal, excepto cuando se nos presente una situación, un factor de riesgo adicional. Entonces se ha visto a lo largo de los años que el 5 Leiden heterocigota no debe ser un castigo para anticoagular al paciente de por vida. Asimismo, la mutación del gen de la protrombina 2210 siempre heterocigota. Y uno debe considerar de suspender el tratamiento cuando corresponde y no prolongarlo en los pacientes con alto riesgo de sangrado, que son aquellos pacientes con antecedente alguna vez en su vida de hemorragia digestiva, que tienen trastornos de la función plaquetaria, insuficiencia renal crónica, por insuficiencia renal crónica, más de 70 años, o que tienen antecedente de un ACV hemorrágico. Como sabemos, el tratamiento de la heparina, de la TBP, hay un tratamiento de inicio que es el tratamiento en agudo con heparina de bajo peso molecular y al mismo tiempo la anticoagulación oral. Esto es importante tener en cuenta, digamos, sobre todo en el tratamiento ambulatorio. Hoy en día varios centros están organizados para organizar el tratamiento domiciliario de la trombosis venosa profunda. Entonces el paciente, una vez que se hace el diagnóstico en la guardia y si cumple ciertos criterios para ser tratado en el domicilio, va al domicilio, se le coloca la primera dosis de heparina de bajo peso y entra en el sistema de internación domiciliaria. Por eso, digamos, un poco hemos puesto la heparina de bajo peso molecular. Ustedes dirán, ¿y por qué no la heparina no fraccionada? Porque bueno, este es un curso que es de medicina ambulatoria especialmente, entonces la cosa práctica es decirles que es heparina de bajo peso realmente. Ustedes me dirían, bueno, ¿por qué no heparina no fraccionada subcutánea cada 8 horas? Y no, porque la absorción es errática, porque la biodisponibilidad es pobre, porque la vida media es más corta que la heparina de bajo peso molecular. Con lo tanto, lo que se puede sí hacer es la heparina de bajo peso, la primera dosis, y dentro de las 24 primeras horas iniciar el tratamiento anticoagulante oral. La enoxaparina es una de las más conocidas, se da 1 miligramo kilo cada 12 horas, y la nadroparina, que se ajusta también en base al kilo del paciente, y puede tratarse de darle 0,4, 0,6 o 0,8 o 1 cada 12 horas también. Esta se mide por unidades efectivas de inhibición del 10 activado. ¿Por qué elegir heparina de bajo peso molecular? Primero, porque es de fácil aplicación, subcutánea cada 12 horas, porque el paciente no necesita monitoreo de laboratorio, no es obligatorio, debido a la farmacocinética, digamos, predecible que tiene y a una buena biodisponibilidad, excepto en la insuficiencia renal, donde hay que reducir la dosis al 50% cuando el clearance de creatinina es por debajo de 20 mililitros, la obesidad y el embarazo. En el embarazo por una cuestión de seguridad realmente, porque la paciente va aumentando de peso y puede quedarse corta con el nivel terapéutico de la heparina de bajo peso. Entonces, en general, se hace el dosaje una vez por mes con la idea de cuando el nivel no es el óptimo, se aumenta los miligramos por kilo. En general, los primeros meses no necesitan aumentar, y en el último trimestre en general se aumenta la dosis. Y lo bueno es que tienen menor incidencia de trombocitopenia asociada a heparina, por lo cual tampoco sería tan necesario hacer los controles del recuento plaquetario. En el caso que debamos hacer el monitoreo de laboratorio, se pide anti-10 activado. Esto se hace a las 4 horas de aplicación de la heparina, porque es el máximo acción de la heparina de bajo peso. Sabemos que tiene una vida media de 4 horas, la máxima acción se produce a esta hora,
y el nivel terapéutico es de 0,4 a 1 unidad internacional por mililitro, y en realidad, digamos, algunos hablan de 0,6 a 1, pero nosotros hemos tenido muy buena experiencia con valores incluso de 0,30 a 0,40, 0,50, los pacientes no han tenido recurrencia de trombosis. Con respecto a la anticoagulación oral, digamos, fundamentalmente saber que se inicia conjuntamente con la heparina de bajo peso el primer día, se puede elegir cualquiera de estos dos antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol y la warfarina, sabiendo que esta tiene una vida media más prolongada, y fundamentalmente antes de iniciar todo tratamiento anticoagulante, el paciente tiene que tener un tiempo de protrombina, un KPTT y un recuento de plaquetas, fundamentalmente porque el paciente puede tener un déficit de alguno de los factores vitamina K dependientes y nosotros ser más cuidadosos en la dosis del antagonista de vitamina K, y fundamentalmente en las plaquetas, porque hay pacientes con plaquetopenias donde también debemos ser cuidadosos en el monitoreo del tratamiento anticoagulante. El control de laboratorio se hace con un RIN, que es la razón internacional normalizada, que es, digamos, la forma de expresión internacional de cuando un paciente está en rango terapéutico, y esta debe ser de 2 a 3. Esto, por supuesto, en líneas generales. Hay pacientes particulares como el portador de anticoagulante lúpico, donde uno debe ser más estricto y trabajar con un RIN de 2.5 a 3.5, por supuesto. Y lo que tiene que quedar claro, sobre todo para los que hacen el tratamiento, digamos, domiciliario o hacen el seguimiento en internación domiciliaria, fundamentalmente que el paciente tiene que tener al menos 2 días consecutivos de un RIN de 2 a 3 para poder suspender la heparina de bajo peso molecular. Primero porque la respuesta a los antagonistas de la vitamina K es bastante errática, interfieren ciertos medicamentos, hay competición con otros, entonces uno debe ser exigente. Y esto lo digo porque desgraciadamente en el mundo que nos toca vivir hoy, en las internaciones y en las altas rápidas, no estamos cumpliendo a veces de tener 2 RIN en rango antes que el paciente se va al domicilio, y esto claramente está en paralelismo con la recurrencia de trombosis venosa a corto plazo o de embolia de pulmón, que el paciente viene del domicilio con progresión de trombosis. Y sobre todo porque el médico no va todos los días a la casa, va cada 2 o 3 días, entonces tiene que dejar una dosis promedio y la va a dejar con más tranquilidad cuando logre 2 o 3 RIN en rango antes de suspender la heparina. Y por supuesto se continuará solamente con anticoagulación oral, que se tendrá por 3 o 6 meses según si estamos frente a una trombosis venosa proximal, distal, si tiene factor desencadenante, no lo tiene, si está con cáncer activo, no lo tiene, es decir, tendremos que evaluar los factores de riesgo que llevaron a la trombosis para saber cuándo se va a suspender el tratamiento anticoagulante. Y en realidad hacemos una pequeña, digamos, vista a lo que es la trombosis venosa profunda y el embarazo, dado, digamos, que en el mundo actual las pacientes llegan a la consulta y sobre todo a las guardias, así como si no estuvieran embarazadas también llegan con una trombosis, y es muy importante saber que 0,7 de cada 1000 embarazos presentarán una trombosis venosa profunda, que por sí mismo el embarazo es trombogénico por las alteraciones que se producen con el correr de los trimestres en el aumento del fibrinógeno, del factor 8 y en la disminución de la fibrinolisis fisiológica, y entonces esta embarazada va a tener un riesgo relativo 6 veces mayor que la mujer que no lo está. No es fácil muchas veces hacer el diagnóstico clínico de trombosis venosa, muchas veces es inespecífico y también de baja prevalencia, porque la paciente generalmente tiene edematizado también los miembros inferiores, pero sí, una vez que tiene una alta recurrencia. Como ustedes saben, se dan fundamentalmente en el tercer trimestre y en el puerperio, siempre y cuando la paciente por ahí no sea portadora de una trombofilia
digamos, muy importante, de alta prioridad, entonces puede hacerla incluso en el primer trimestre, como ocurre con el síndrome antifosfolípido, por ejemplo. Y se ha visto que cuando el parto se produce por vía vaginal, las pacientes en el puerperio pueden tener hasta 1.2% de probabilidades de hacer TBP, y que aumenta con la cesárea por ser, digamos, una intervención quirúrgica corta, pero por serlo y porque la paciente está más en reposo que en el parto por vía vaginal, aumenta a 2.2 y 3%. Y fundamentalmente, bueno, es una de las causas de muerte, se sabe, en el embarazo, en los países desarrollados, tanto durante el embarazo como en el puerperio. Fíjense cómo no es tan fácil hacer el diagnóstico en la embarazada, porque si uno compara población embarazada con no embarazada, la sospecha clínica se confirma en esta población en un 25%, mientras que en la embarazada solo en un 10%. Y sobre todo con respecto al TEP, 30% se confirma en las no embarazadas y un 4% en las embarazadas. Esto tiene mucho que ver con las signos, sintomatología clínica propia, ¿no es cierto?, de una mujer embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, donde hay causas mecánicas también para la disnea y causas mecánicas para el edema de los miembros inferiores. Esto a modo de pantallazo, fundamentalmente el miembro más afectado tiene que ver con la pierna izquierda, con la lateralización también del útero y con la compresión de la vena uterina, y cómo a través del aumento de los trimestres aumentan también la probabilidad, la presentación de trombosis venosa profunda, 46% en el segundo trimestre y 31% en el tercero. Fundamentalmente son proximales y hay que estar muy atentos porque la paciente presenta muchas veces, cuando es iliofemoral, dolor abdominal bajo, pueden presentar fiebre, leucocitosis y entonces confundirse con algún otro problema o abdominal. Acordarse que en el posparto hay una gran disminución de la fibrinolisis, pero los factores como el 8 y el fibrinógeno, los factores protrombóticos siguen más altos durante más tiempo, y entonces la mujer tiene una alta probabilidad de hacer trombosis en el posparto. Hasta un 57% observó Martinelli en un trabajo del trombosis anemostasis del 2002. Esto es para ver si nosotros no podemos hacer, esto es a modo de pantallazo, pero es para ver si no podemos hacer diagnóstico por ecodoppler, porque realmente son pacientes complejas a veces por el edema que tienen los miembros inferiores, cómo hay que elegir muy bien, digamos, el método, porque la radiación es, en algunos casos, cuando es muy elevada, es fetal, es vital, digamos, para el feto, ¿no? Digamos, la flebografía parcial es la que menos radiación le da, por supuesto la resonancia, pero que no es de gran valor para el diagnóstico, excepto que sea una angioresonancia. Dentro de las trombofilias clásicas, ¿cómo están distribuidas en el embarazo? Fíjense el déficit de antitrombina 3, si bien la prevalencia es baja, puede darnos trombosis hasta en un 50% durante el embarazo. El déficit de proteína C y S tiene una prevalencia de 0,14 a 0,5%. Durante el embarazo, el déficit de proteína C lo podemos encontrar entre un 3 y un 10%, y de la proteína S entre 0 y 6%. Y en el puerperio, la TBP por deficiencia también entre un 7 y un 19%, y entre un 7 y un 22% en el déficit de S. Pero no olvidarse que la proteína S fisiológicamente baja durante el embarazo hasta un 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que no se nos ocurra estudiar a una embarazada cuando hace trombosis, y menos con factores, digamos, de trombofilia congénita, porque vamos a encontrar algunos de ellos bajos fisiológicamente. De hecho, está prohibido estudiar a la embarazada cuando hace TBP,
porque excepto que uno quiera tener un Leiden, que es por otro mecanismo, o una mutación del gen de la protrombina 2210, pero la verdad que no nos va a cambiar la conducta terapéutica, por lo cual siempre hay que hacerlo luego de suspender el tratamiento y cuando se aleja el factor desencadenante de trombosis. Con respecto a la mutación del gen de la protrombina, que es otra de las trombofilias hereditarias, acordarse que nuestro paciente con TBP que tenga un tiempo de protrombina mayor de 130% puede ser portadora de esta mutación. Normalmente la prevalencia es de 2 a un 5% en los individuos normales y en los heterocigotas el aumento riesgo de TBP va a ser de 3 a 8 veces, pero fíjense cómo cambian los homocigotas, por eso se dice que no se suspende en estos pacientes la anticoagulación, porque es de 80 veces la probabilidad o el aumento de riesgo de tromboembolia. Estos pacientes tienen, como todas las trombofilias hereditarias, mayor riesgo de complicaciones obstétricas y se ha visto que tiene triple riesgo de pérdida fetal tardía. Haciendo un pantallazo a la incidencia de tromboembolia comparada, digamos, con las mujeres sanas y aquellas que son portadoras de trombofilia, fíjense cómo la incidencia de ser de 0,7 a 1000 en las mujeres sanas baja a 1 a 3 en las mujeres con déficit de antitrombina 3. Por eso, digamos, es importante, una vez que nosotros superamos el embarazo y el puerperio y la paciente tuvo una trombosis extensa iliofemoral y se trata de una paciente joven, debemos a esta paciente estudiarla, porque tuvo un riesgo adicional que fue el embarazo. Por lo tanto, lo más probable es que sea portadora de una trombofilia. Con respecto al tratamiento, entonces, en el embarazo, saber que la heparina de bajo peso molecular es el tratamiento de elección durante todo el embarazo y se hace hasta 24 horas antes del parto. Acuérdense que estamos haciendo tratamiento, no profilaxis. El tratamiento debemos ser estrictos porque la paciente puede recurrir en el posparto inmediato, por eso se suspende solamente 24 horas antes del parto. Hay situaciones donde los obstetras prefieren también programar, digamos, el parto, que es lo ideal, cuando se acerca ya a la semana correspondiente, y el opcional es hacer anticoagulantes orales, pero fundamentalmente para mayor seguridad y evitar la embriopatía cumarínica después de la semana 16, y generalmente se hace el tratamiento hasta, digamos, el ingreso al tercer trimestre, donde se vuelve a la heparina de bajo peso molecular. O sea, para ser prácticos, primer trimestre heparina de bajo peso, segundo trimestre se puede elegir los anticoagulantes orales, tercer trimestre de nuevo vuelven a la heparina de bajo peso. En realidad nosotros, la mayoría de los hematólogos, por lo menos los que yo conozco, hacemos heparina de bajo peso en todo el embarazo. En realidad son pocas las pacientes que se complican con hemorragias o con progresión de trombosis. Y acordarse que cuando nos preguntan si se le puede dar de mamar estando anticoagulado, el metabolito de los dicumarínicos que se elimina por leche materna, acordarse que es inactivo y que por lo tanto no va a producir, digamos, disminución de los factores vitaminas K dependientes del lactante. Si bien algunos neonatólogos a veces dan una dosis profiláctica al bebé recién nacido de vitamina K. Bueno, acá termina la primera parte